Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. En algunos pasajes de la Biblia se le llama Didymus, que significa gemelo. La historia de Tomás en la Biblia está registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y también se le menciona en el libro de los Hechos junto a los demás apóstoles. No hay mucha información sobre la vida personal o el origen de Tomás, pero el texto bíblico nos da información sobre su vida con Jesús. Bienvenidos al canal, La Biblia. El nombre Tomás es de origen arameo y también significa gemelo, así como su forma griega, dídimo. En realidad, es el apóstol Juan quien agregó la forma griega de su nombre, muy probablemente porque estaba escribiendo para lectores griegos. Por el significado de su nombre, parece evidente que tenía un hermano gemelo, pero no hay información sobre este hermano o hermana del apóstol. Es también en el Evangelio de Juan donde encontramos la mejor información sobre quién fue Tomás, ya que en los demás evangelios y en el libro de los Hechos se le menciona únicamente en la lista que trae los nombres de los apóstoles. Tomás aparece en la Biblia como alguien de extremos, es decir, demostró tanto pesimismo como una enorme devoción al Señor. Esto es muy claro en la narración sobre la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María, amiga de Jesús. En ese momento, considerando la amenaza real de lapidación si Jesús iba a Judea, Tomás declaró: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Esta declaración expresa muy bien su desaliento y pesimismo, es decir, él era uno de los que esperaba la ruina primero. Sin embargo, esta misma declaración muestra su aptitud para morir junto con su Señor. Es cierto que algunos comentaristas argumentan que esta frase no se refiere a la idea de morir con Jesús, sino que apunta a la situación de Lázaro, especialmente considerando el hecho de que cuando Jesús fue realmente arrestado y ejecutado, los discípulos huyeron. Sin embargo, esta interpretación no tiene sentido a la luz del versículo 8 del mismo capítulo 11 de Juan, donde encontramos explícitamente la información de que los judíos buscaban apedrear a Jesús. El hecho de que Tomás en este episodio declarara que moriría con Jesús en Judea de ninguna manera contradice su desaparición en el momento de la crucifixión. Debemos recordar que el apóstol Pedro también afirmó que nunca negaría a Jesús, pero al final el resultado fue diferente. Esto no significa falta de sinceridad, solo falta de coraje. Más tarde, Tomás también expresó dudas sobre la enseñanza del Señor Jesús de que los discípulos sabían el camino por donde iba, diciendo: «Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino?». Es posible que Tomás, en este cuestionamiento, estuviera representando los pensamientos de los otros discípulos. De todos modos, esta frase revela cierta debilidad, pero se confronta inmediatamente con la conocida respuesta del Señor Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos, pero Tomás estaba ausente. Más tarde, cuando los otros apóstoles le dijeron que Jesús se había aparecido, Tomás mostró cierta incredulidad. Esta actitud parece armonizar con su carácter algo pesimista. Mostrando nerviosismo, Tomás exigió pruebas tangibles para poder creer en la resurrección de su maestro. Quería ver con sus propios ojos y tocar con sus dedos las marcas de los clavos en las manos de Jesús y su costado, que había sido atravesado por una lanza. Esto significa que Tomás estaba dispuesto a creer en la resurrección, pero no sin antes recibir pruebas concretas. Necesita asegurarse de que aquel a quien los discípulos decían haber visto era realmente su maestro. Quería probar lo que otros habían probado, es decir, ver personalmente al Señor Jesús, e ir más allá, tocar las terribles cicatrices. 8 días después, estando los discípulos reunidos, Jesús se apareció entre ellos, incluso con las puertas y ventanas del lugar donde estaban cerradas. Luego se dirigió a Tomás y lo invitó a tocar sus heridas, exhortándolo a no ser incrédulo, sino creyente. En este episodio, en cuanto a su naturaleza divina, Jesús revela el atributo de la omnisciencia. El texto bíblico no aclara si Tomás tocó o no las llagas de Jesús, o si fue suficiente esta tierna invitación, respondiendo en el más mínimo detalle a su demanda.
Lo más probable es que lo hiciera, pero en todos los casos, cualquiera que sea su reacción, lo llevó rápidamente a su profunda declaración de fe: Señor mío y Dios mío. Esta declaración apuntaba directamente a la verdad de que Jesús es realmente Dios, una de las personas de la Santísima Trinidad. Tomás también estaba presente con los discípulos pescando en una barca en el mar de Galilea cuando Jesús se les apareció nuevamente. Aparte de los relatos bíblicos, se sabe poco sobre el resto de la vida de Tomás. Hay muchas especulaciones al respecto basadas en leyendas y antiguas tradiciones cristianas. Una de esas tradiciones cuenta que Tomás predicó el Evangelio en India y Siria. Tampoco es posible decir nada realmente fiable sobre cómo se produjo su muerte. Algunas tradiciones le atribuyen la autoría del Evangelio apócrifo de Tomás, pero en realidad su contenido, cargado de influencias gnósticas, no nos recuerda al verdadero apóstol que caminó con el Señor Jesús. Aunque algunos críticos fechan la composición de este libro en el siglo I, es probable que esta obra se escribiera recién en el siglo II DC en la región de Siria, precisamente donde existen fuertes tradiciones sobre el apóstol Tomás. Esto quiere decir que algún autor gnóstico aprovechó el nombre de Tomás como seudónimo de su obra, posiblemente para facilitar la difusión de sus ideas. Por último, podemos decir que todo lo que realmente nos importaba saber sobre quién era Tomás está registrado en la Biblia, y sin duda basta con saber un poco más sobre el popularmente conocido incrédulo Tomás, que en los Evangelios aparece como alguien que tenía sus defectos, pero que también tenía una profunda devoción al Señor Jesús.